Y ahí está Caro Cárcamo que nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Caro? Bien, buenos días aquí al panel, a la gente que sintoniza, como siempre, mucho gusto desde temprano. La verdad es que seguí atentamente lo que estaban conversando en el estudio, pero acá en el Hospital San José se vive una situación muy, pero muy compleja. No solo vamos a hablar del paciente de 36 años que falleció producto de no haber tenido una ventilación mecánica, digamos, en el momento y disponible, sino que también hay otras denuncias que se producen en horas de la noche con una paciente adulto mayor de 60 años que efectivamente tuvo que pasar 13 horas en una ambulancia para poder recién ser ingresada a hacer un chequeo. No sé si Patito me puede acompañar a esas carpas que ustedes ven allá, verdes, que están instaladas en este recinto y que, como comentábamos recién aquí con trabajadores de este hospital, no tienen calefacción, son sillas. ¿No se ven las carpas, Patito? Mira, dame un momento, sígueme por acá y yo les voy a mostrar acá. Patito Herrera le va a mostrar exactamente esas carpas. Son carpas de campaña, son dos carpas que sirven para observar a los pacientes en monitoreo, digamos, si tienen sospechas de COVID-19. Lamentablemente, aunque usted ven ahí una especie de, digamos, calefactor, no funciona. No funciona y lamentablemente la segunda carpa que no tenemos acceso visualmente es la carpa donde pacientes han permanecido más de 3 días. 3 días sin calefacción, 3 días en una sala esperando este monitoreo y esta observación. Pacientes que están con una observación de COVID-19, por lo tanto son pacientes que tienen una enfermedad respiratoria, que no tienen ni frazadas los funcionarios para poder abrigarlos. Espérame, ¿a qué te refieres? ¿Son pacientes que están esperando ser diagnosticados de COVID, que tienen enfermedades de base? Sí, son... ¿O son COVID positivos? Mira, la verdad es que hablando con los funcionarios no solo son pacientes que tienen enfermedades de base, sino que llegan efectivamente con problemas respiratorios, pero otros pacientes tienen otro tipo de cuadros que complican aún más esta situación. Me comentaban hace unos días, había una persona de la tercera edad que no solo tenía un avance de COVID porque había venido hace 3 días, había estado bien monitoreada, pero se complicó, vino a la atención, digamos, de su comuna y también presentaba una sospecha de embolia cerebral. Por lo tanto, son pacientes que están muy complicados. La verdad es que está conmigo, varios funcionarios acá de la FEDEPRUS, pero Mauricio Navarro, para que hablemos en específico, vamos desmenuzando los temas porque hay harta gravedad. Hay una información preliminar que también lo vamos a estar chequeando, pero al parecer en el día de ayer solamente, hay 7 fallecidos por COVID. Eso lo vamos a estar en este hospital, 7 en este hospital, ya lo vamos a estar precisando. Y Mauricio Navarro nos va a comentar específicamente del paciente de 36 años que ingresa a las 5 de la tarde, 2 horas después es atendido y a las 8 se produce su fallecimiento. Mauricio, ¿qué pasó con esta paciente de 36 años? Sí, hola, buenos días. Es lamentable poder comunicarnos en estos momentos. Como trabajadores de la salud, nosotros, nuestro foco de preocupación, de atención en la población. Y específicamente en la zona norte de Santiago, la población que se atiende en el Hospital San José. Lamentablemente, a eso de las 22 horas del día de ayer, empezamos a ver en las redes sociales, en grupos de dirigentes, donde se denunciaba la muerte de un paciente de 36 años, un adulto joven, que llega a este hospital con una insuficiencia respiratoria en muy malas condiciones, traídos por el SAMU, desaturando entre un 60 a 70%, es ingresado al hospital, a la urgencia, se le atiende completamente por el equipo médico y profesional, se conecta a oxígeno en altas concentraciones, se conecta a ventilación mecánica no invasiva y producto de que esta terapia no resuelve su problema, era necesario y requería de un ventilador invasivo para seguir su tratamiento. Lamentablemente el paciente hace un paro cardiorrespiratorio, se realizan maniobras de 35 minutos aproximadamente. Entre tanto, el equipo médico trata de adaptar un set de ventilación mecánica
para poder utilizarlo con este ventilador no invasivo que tenían a mano y lamentablemente el paciente no logra sobrevivir. ¿Caro? Sí, hola, buenos días, ¿me escucha? Cuéntame. ¿Él me escucha? Sí, Diana. escuchando. Sí, buenos días, gracias por tu testimonio. Debemos suponer entonces que Buenos ese días, Diana. ventilador mecánico no existía para su tratamiento, no había ninguno disponible, ¿no? Mira, el ventilador con que contábamos en ese momento era un ventilador no invasivo. Claro, ¿ya? más básico. Que no suple la función ventilatoria completa del paciente. Entiendo, no tenían el de alta complejidad La indicación disponible. en ese momento, exactamente. Y en ese momento, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Ustedes pueden comunicarse con la autoridad central, con algún otro hospital para que el paciente sea trasladado? ¿Cómo funciona el protocolo en ese sentido, en ese caso? Sí, habitualmente se genera ese protocolo de llamado a gestión de cama. Ahora la situación era tan crítica que probablemente no te daba tiempo tampoco ni siquiera para trasladar al paciente. O sea, no tuvieron tiempo para hacerlo. Y la realidad que tenemos, claro, nosotros y la realidad que hemos venido denunciando, por lo menos acá los funcionarios y funcionarias, es que este hospital cuenta con los insumos básicos, la infraestructura básica que nos da para la atención de la amplia población de la zona norte. Nosotros contamos con 25 ventiladores mecánicos para una población prácticamente de 1 millón de habitantes que se atiende en la red pública de salud de acá del área norte de Santiago. Por lo tanto, en algún momento esto iba a ser crisis. Sí. Y habitualmente lo vemos todos los años durante el periodo de campaña de invierno. Este hospital, si ustedes buscan los registros, todos los años estamos denunciando la misma situación. Y producto de eso es que el año pasado la autoridad central dice que se va a construir un nuevo hospital de la zona norte. Lo que tenemos ahora es que el Ministerio de Obras Públicas incluso detuvo esa construcción producto de toda esta crisis. No sé dónde vamos a ir a parar, la gente no tiene más dónde atenderse, la población que atiende este hospital no va a ir a pagar a una clínica, no entendemos las cifras que muestran todos los días en la televisión que expone el ministro Mañalich, donde habla de 500, 600 ventiladores que están a libre disposición. Acá, lamentablemente, esta persona, este joven, no tuvo la chance. Y lamentablemente falleció producto de que no contaba en el momento con el ventilador disponible para salvar su vida. Claro, de hecho la situación tal como la relata usted es bastante crítica al punto de que durante el fin de semana hubo una reunión, ¿no?, del subsecretario con los distintos directores de los servicios de salud metropolitano por lo que usted está mencionando y por lo que usted está narrando. Hay una preocupación específica además por toda la zona norte, por la gran cantidad de atención, la gran cantidad de pacientes que hay que asistir y que solo van a ir incrementándose además con el tiempo. Para entender un poco la línea de lo que le preguntaba ya Diana, para entender los protocolos o los procedimientos de cómo ustedes pueden solicitar estos equipamientos. Denunciado ya esto que ustedes están comentando con nosotros aquí en televisión, ¿ha habido alguna respuesta o ustedes han tenido una mayor comunicación para que estos ventiladores puedan llegar hasta el hospital en particular? Y se lo pregunto porque, claro, las autoridades, usted dice, no entiendo el reporte que entrega el ministro, pues la autoridad han insistido en esto del traslado de los ventiladores, no solo a regiones como el Biobío y la Araucanía, sino también en distintos hospitales de Santiago. Esto, mira, esto lo hemos hecho ver a las autoridades locales, a las autoridades ministeriales, a través de la asociación a nivel local y a través de nuestra federación y de nuestra confederación. Esto no es un hecho aislado, hace mucho tiempo que lo venimos denunciando. Por lo tanto, el ver que diariamente nos aparecen como que llegan ventiladores, donaciones del extranjero, no sé qué puerta hay que golpear para hacer entender a las autoridades que se requieren en el momento, se requieren ahora. No necesitamos que los ventiladores estén guardados en containers, que los elementos de protección personal estén guardados en las bodegas. Necesitamos utilizar esta implementación ahora,
porque ahora se nos están muriendo los pacientes y también se nos están enfermando nuestros compañeros, nuestros trabajadores y trabajadoras de la urgencia. En estos momentos en el hospital tenemos ya una cifra que sobrepasa los 50 funcionarios con COVID positivo. Hay una cantidad también en aislamiento preventivo, en cuarentena. Por lo tanto, el personal y los equipos de salud se están resintiendo mucho producto de esta pandemia. Mauricio, es justamente, Mauricio, que también nos hables de eso, porque hablábamos con Gloria Pinto, otra, digamos, dirigente de la FEDEPRUS, que nos expliques qué pasa de la... Técnico paramédico, ella me está soplando, técnico paramédico de acá, Gloria Pinto, para que nos expliques un poquito, Mauricio, cómo funcionan estas carpas, porque también es importante decir o graficar lo precarias que están, lo precarias que trabajan los mismos funcionarios de acá, lo precario que es, cómo llega un paciente a estar 3 días en una silla. Cuéntame un poquito, ¿qué se hace en esas carpas? Sí, lamentablemente esta crisis sanitaria lo que hace fue develar la precariedad en general de la salud pública en Chile. En estos momentos los pacientes ingresan al servicio de urgencia, al SOME, y de ahí son derivados, si tienen alguna patología respiratoria, a este puesto que instaló el ejército acá. Puesto que lamentablemente no cuenta con todas las condiciones para atender pacientes. Y eso lo digo porque hay una carpa un poco más grande donde hay unos box de atención, donde se hace la evaluación y se determina si el paciente está en observación de COVID, se manda a tomar el test, qué sé yo. Ahora el test se está demorando entre 3 y 5 días. Hay una carpa inmediatamente al lado de la carpa grande, donde tenemos antecedentes que han pasado hasta 4 días, 3 días, pacientes hospitalizados en ese sector. ¿Hay camas ahí? Sin el abrigo correspondiente, hospitalizados en silla, sin la alimentación, no está considerada la alimentación para esos pacientes. En ese sector no hay camas, hay sillas plásticas. 3 días en una los pacientes producto de su aislamiento. Los pacientes producto de su aislamiento tampoco tienen contacto con su familia. Por lo tanto, son de verdad condiciones infrahumanas en las que están quedando estos pacientes en este lugar. Mauricio, sin duda... Esto fue denunciado al director del hospital. ¿Y qué dijo él? Sí. Esto fue denunciado el día viernes al director del hospital en una visita que hicimos con la diputada Carol Cariola. Y así que ella está de testigo. El director dijo que no tenía conocimiento de esta situación, que le parecía súper grave, que no era un lugar para hospitalizar pacientes y por lo tanto no sé si en estos momentos habrán cambiado las condiciones, pero según lo que nos relatan algunos compañeros funcionarios, se mantiene en las mismas condiciones funcionando este dispositivo. Mauricio, para entender bien lo que nos estás diciendo, las personas que van a esas carpas son personas sospechosas por tener COVID y además con problemas respiratorios. Sí. Y ahí no hay camas. Sí, ahí se hace... No hay camas. Ahí no hay camas. No hay calefacción. No, y hay no hay camas de hospitalización. ¿Cuántas personas hay ahí hoy, por ejemplo? Se están haciendo en total como 130, 150 atenciones en este dispositivo. Pero Mauricio, no ahora hay 6 pacientes en la carpa. Sí, pero uno dice 3 días por una persona, solamente en una silla. Perdóname, es que para tratar de entenderlo, en una silla les pasan una frazada, pasan las noches ahí. ¿Cuesta realmente poder hacerse la idea que esto ocurre? José Miguel, ni siquiera cuentan con una frazada. No lo puedo creer. Es una silla plástica donde han permanecido ahí 3 días hospitalizados. Doctor Rivera. Y eso es porque tampoco adentro existe la capacidad, los lugares de aislamiento, donde trasladar a esos pacientes y hagan la espera para saber si es que fueron en definitiva, si son portadores positivos del COVID-19. Mauricio, quiero que el doctor Rivera dé su opinión, pero Antes, disculpen al tiro, voy a eso, solo decir que también es importante que no le están marcando, ojo, hospitalización, están priorizando las ambulancias. Quiero que me expliques esa parte, Mauricio. Sí, la verdad que mediáticamente lo que se ve hacia la opinión pública es el gran número de ambulancias que puedan acumularse en las afueras de la urgencia. Por lo tanto, se está dando prioridad a esa atención, a ese ingreso de pacientes.
cosa de sacar rápidamente a la ambulancia y que el exterior del hospital se vea desocupado. Pero lamentablemente no hay cámara al interior de estas carpas. Y es donde se está viviendo esta situación que estamos denunciando en estos momentos. Pero hay testimonio, o sea, tú lo estás diciendo ahí, me imagino que la gente también lo relata. No sé, tenemos a... Tú decías, Diana, al doctor Felipe Rivera acá. Sí, le quiero dar el tiro inmediatamente pase, pero para entender bien, Mauricio, la idea de esta carpa es para tener separada al probable o contagiado por COVID para que no contagie al resto de la población del hospital. ¿Esa es la razón? La idea de esta carpa es para hacer el primer chequeo, la primera evaluación. Claro. ¿Ya? Una vez que se determina que el paciente es COVID positivo o está en observación, pasa al interior del servicio de urgencia o al hospital, si es que requiere hospitalización. Porque también el paciente puede tener condiciones que permitan que haga su cuarentena, su aislamiento en su casa. Y en este intervalo pasan 3 días, lo que dices tú, ¿cierto? En algunos casos sí. Doctor Rivera, ¿qué le parece? Exactamente, esa fue la denuncia que tuvimos de los compañeros. Es evidente que estamos viviendo una situación absolutamente anormal que nunca había ocurrido. Y es evidente también que se han hecho esfuerzos tremendos por parte del Ministerio de Salud para dotar a todos los hospitales y dotar a todos los consultorios de los aditamentos más imprescindibles. Y yo creo que ahí, perdone que se lo diga, pero hay una falta de coordinación. Porque un paciente que se ha definido que requiere hospitalización y requiere atención inmediata con cosas que no se le pueden dar en una carpa, debe ser trasladado. Y yo estuve revisando anoche la estadística de la Sociedad de Medicina Intensiva y en el área norte donde tenemos ocupado la mayor parte de las camas, alrededor del 86% aproximadamente de las camas intensivas y de ventiladores. Pero hay otros sectores que tienen una ocupación menor, por lo tanto ahí deben estar los procedimientos, como dice el doctor Carter, los protocolos, en los cuales si ese paciente requiere una atención mayor, se debe trasladar y no estar 3 días ahí sometido a las inclemencias del tiempo, que lo único que van a provocar es un agravamiento. Por lo tanto, no le achaquemos toda la culpa al Ministerio de Salud o al gobierno, porque realmente tenemos que reconocer como médicos que se han hecho una serie de cosas, se han comprado ventiladores, se ha hecho un montón de cosas. ¿Puedo llegar a ese punto con respecto a la compra de ventiladores? Podemos tener muchos ventiladores que pueden llegar de Holanda, de distintos países. Ahora, ¿hay personal realmente en Chile? ¿Hay capacidad para poder administrarlo? O sea, todavía estamos con capacidad de aumentar nuestra atención a nivel de intensivo. Eso es evidente. No está 100% ocupado. Si bien es cierto, el área norte tiene una ocupación bastante crítica, pero se pueden trasladar. Y también es cierto que hay enfermedades en las cuales no se puede hacer nada porque hay COVID que llegan gravísimo a la urgencia, en que a pesar de tener todas las maquinarias y todas las cosas, la capacidad del ventilador, la capacidad del equipo médico, la capacidad de todos los medicamentos que se pueden utilizar son insuficientes porque hay insuficiencia respiratoria tan catastrófica, inundación pulmonar, embolía pulmonar, trombosis, etcétera, que tiene una mortalidad así. Eso no lo ha podido solucionar ni países tan avanzados como Alemania, como Estados Unidos, etcétera, ¿Pero qué pasa cuando nuestro sistema llega a la capacidad del 100%? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Es que eso a eso quiero llegar. Yo creo que lo que está pasando ahora, hay una parte importante que la ciudadanía tiene que entender. Eso es. Y en la manera que la ciudadanía cumpla la cuarentena, cumpla el lavado de manos, cumpla todo lo que se está diciendo, vamos a tener mayor capacidad disponible y no la vamos a ocupar con gente idiota que sigue haciendo las cosas mal. Doctor, y eso hay que decirlo con todas las palabras. Yo quería complementar algo lo del doc, porque mira, hay 2 o 3 elementos. Tú le diste en el clavo, doc, porque esta discusión de los ventiladores no conduce mucho, porque podríamos tener muchos más, triplicar o cuadruplicar, pero aquí hay 2 cosas que considerar. Hasta el minuto el gobierno lo ha hecho muy bien en materia de mortalidad. Eso es un dato indudable. Es un elogio a la dirección del Ministerio de Salud y particularmente a los funcionarios que han hecho una pega extraordinaria en los hospitales de Chile. Pero estamos llegando a otro escenario completamente distinto. Exactamente. Estamos pasando a otro escenario y de verdad, me tocó ir al centro de Santiago y era un caos. ¿Pero cuál es el escenario, Rodolfo? Por una razón concreta. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, perdona, a ver si podemos conversarlo entre todos. Yo digo, ¿qué pasa cuando lleguemos al 100%? Al fondo el gobierno ha hecho una guerra contra el tiempo, que lo ha hecho muy bien. Muy bien, pero llegamos al 100%. ¿Vamos a tener más muertos considerablemente? Hay dos elementos que considerar. ¿Qué cosas puede hacer la autoridad y qué cosas no va a poder hacer la autoridad? ¿Qué cosas sí puede hacer la autoridad? Terminar de declarar cuarentena en toda la región de Santiago. Maipú no puede seguir quedando fuera. Ahí hay 700.000... ¿Usted es partidario de la cuarentena total para toda la región? Después de este fin de semana más que nunca. No podemos dejar fuera a Maipú. Es casi 1 millón de habitantes en total en esa zona.
y la gente de Maipú se parece mucho a la Florida. ¿Solo Maipú o las otras comunas que Yo no lo haría pueden completo en todo Santiago. Por Las Condes y Vitacura está haciendo muy bien la cuarentena, porque tienen condiciones sanitarias Perdóneme, muy... yo encuentro que hasta cierto punto. Bueno. Disculpe que se lo diga porque el fin de semana transité por la comuna de Vitacura y todo el mundo andaba en bicicleta, algunos sin mascarilla. Honestamente, yo creo que el A ver, te tema voy a lo cumplen contar. hasta cierto punto. Déjame contarte la historia. Yo el domingo me fui a La Moneda a tratar de hablar con alguien por el tema de los muertos de la Florida y San Joaquín. Finalmente me llamó la jefa de gabinete del presidente invitándome por una reunión con él hoy día a las 11:30. Entonces me hice la vuelta completa. Me fui por el centro de Santiago, me devolví por Costanera Norte. Ahora. Perdón, tenemos que ir al hospital San José. Ahí está el doctor. Seguimos contigo, Caro. Buenos días. Está el director del Hospital San José, Luis Escobar. La siguiente declaración de prensa en relación a los últimos hechos suscitados en el hospital. Con relación al lamentable fallecimiento del paciente atendido en nuestro centro hospitalario en el día de ayer, se detalla lo siguiente. El paciente ingresó ayer, domingo 10 de mayo, alrededor de las 17 horas, con una insuficiencia respiratoria grave. Es dirigido directamente a la sala de reanimación. Se logra compensar parcialmente, procediéndose a hospitalizar, con el diagnóstico médico, ¿no es cierto?, de sospecha de COVID. Posteriormente a esto, queda en ventilación mecánica no invasiva por indicación médica y en el transcurso de las horas el paciente fue comprometiéndose más desde el punto de vista respiratorio, se indicó ventilación mecánica durante el proceso de intubación. Posterior a esta, ¿no es cierto?, el paciente hace un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente fallece. El Hospital San José reitera el lamentable fallecimiento del paciente a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud del hospital. Muchas gracias. ¿Puntualizar que no había ventilador mecánico para ese paciente? No, eso no es efectivo. Habían ventiladores mecánicos disponibles. ¿Pero se tuvo que reacondicionar ese ventilador mecánico? No, reacondicionar significa reparar. Lo que pasa es que son ventiladores mecánicos, habían 2 velavistas disponibles, ¿ok? Hay gente que dicen que no es así. Necesitaba un ventilador invasivo. El ventilador mecánico que se usó, ¿no es cierto?, es un ventilador invasivo. Lo que pasa es que son ventiladores que tienen doble modalidad y se pueden manejar como ventilación mecánica no invasiva y como ventilación mecánica invasiva. ¿Y la persona y la denuncia de una persona adulto mayor de 60 años? Que las unidades UTI no han sido transformadas a UCI como deben ser, que otras unidades tampoco lo han sido, que no se ha cumplido con las exigencias del MinSal. Hay un colapso, se habla de pacientes durmiendo en las ambulancias, esperando. A ver, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación grave de salud a nivel del mundo y Chile no es una excepción y nuestro hospital tampoco. Estamos con una situación, ¿no es cierto?, en que tenemos muchísima consulta y muchísimo paciente que nos está llegando y que tenemos que dar forma de atención a cada uno de ellos. Como hospital hemos tratado de dar lo mejor de lo posible y sí, efectivamente, respecto a su pregunta, estamos en un proceso de transformación. De 11 camas UCI que teníamos, estamos terminando con 30 camas UCI. De 11 capacidades de cupos de ventilación mecánica que teníamos, al día sábado ya teníamos ventilados 23 pacientes. ¿Ok? Sí, hay un colapso, doctor, es entendible y se entiende que iba a existir este colapso en algún minuto. ¿Llegó al Hospital San José? ¿Están superados en su capacidad? A ver, todavía no estamos superando la capacidad, estamos sí muy cerca del borde. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos más capacidad de ventilación mecánica. En este minuto tenemos 4 ventiladores mecánicos disponibles, en este minuto. Pero sí, efectivamente, es un tema de salud importante en el país. Doctor, hablábamos de la denuncia de una mujer de la tercera edad, de 60 años, Bueno. que estuvo 13 horas esperando en una ambulancia. A ver, han habido muchos pacientes que han estado esperando y lamentamos que tengan que esperar, pero debemos priorizar y la cantidad de pacientes que nos consumen es mucho. Hemos pedido también ayuda a la red de salud de manera de que se derive al hospital efectivamente lo que es necesario. ¿Ok? Muchas gracias, hasta luego. Faltando a la verdad. Espérame, a ver, demos La certeza, Está hablando con nosotros. tenemos la certeza y le comunicamos el día viernes que en esa carpa que está ahí, en esa carpa más chica, 4 pacientes permanecieron 3 días hospitalizados en silla. ¿Dónde están los traslados que se están haciendo de esos pacientes? ¿Por qué permitir que un paciente esté hospitalizado 3 días en una silla, en condiciones que no tienen abrigo, alimentación, no pueden ver a sus familiares? Por lo tanto, el director en estos momentos está faltando a la verdad. Pacientes que están en COVID. En observación de COVID. Lamentablemente, la persona que falleció no tiene la capacidad de defenderse en estos momentos.
La información que tenemos nosotros es que el paciente llegó con una insuficiencia respiratoria al hospital, en malas condiciones. El equipo médico, el equipo de profesionales, técnicos, hizo todo lo posible por estabilizar a este paciente, pero no tuvieron las condiciones necesarias para darle un real soporte ventilatorio. Lo que el director habla es de un ventilador no invasivo, que no está acondicionado para tratar y dar los requerimientos necesarios a un paciente con esta falla ventilatoria. Hizo un paro cardiorrespiratorio el paciente, se reanimó durante 30 días. Bueno, una situación muy, pero muy compleja lo que está pasando acá. Vamos a quedarnos para hablar con gente que se nos ha acercado para comentarnos de las esperas de la ambulancia, de las esperas también, por supuesto, de las carpas, los trabajadores. Vamos a seguir comentando y también, por supuesto, vamos a pedir otra vocería del director del hospital.